Bien, pues me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes, jóvenes. Muy buenos días. Hoy quisiera tratar un tema, en general, no va a ser un tema temático, valga la redundancia, como han sido los otros que hemos visto, como la felicidad o la libertad, la muerte. Quiero hablar de la filosofía, simple y sencillamente. Y así, pues quisiera disipar o no sé, si aumentar más las dudas que se tienen sobre la misma filosofía. Porque es una pregunta que ya se imaginarán ustedes, me han hecho muchísimas veces. Me han preguntado, la primera pregunta es, ¿y por qué estudiaste filosofía? ¿No? Eso causa extrañeza pues a más de uno. ¿No? Y luego vienen otro tipo de preguntas, hasta de, ¿y cuánto ganas? ¿Y en dónde trabajas? Y ese tipo de preguntas que yo las entiendo. O sea, entiendo que las formulemos porque son preguntas propias de nuestra época. Pero, ¿qué es la filosofía? Que obviamente es una pregunta muy difícil de contestar porque no existe la definición de filosofía. Como dicho sea de paso, tampoco existe la definición de amor o tampoco existe la definición de ciencia, ni existe la definición de lo que ustedes quieran. Digo, basta echarse un clavado a los diálogos de Platón para darnos cuenta que la búsqueda de las esencias, la búsqueda del concepto, de la definición de los seres, pues implica mucha reflexión, muchas horas, mucho diálogo, bastante discusión. Y entonces, por eso es muy atrevido, es muy aventurado decir cuál es la definición de la filosofía. Pero lo que sí podemos hacer es aproximarnos a ella, acercarnos a esta actividad que, como también les he dicho en otras ocasiones, no es una actividad de las masas, sino que de ciertas personas con ciertas características que de una u otra manera ven que la filosofía también es algo necesario en sus vidas. Cuando nos preguntamos, o mejor dicho, cuando nos planteamos de que tenemos muchas necesidades, habría que preguntarse cuáles son las verdaderas necesidades. Y para los que se dedican a la filosofía, pues para los que se dedican a la filosofía es una necesidad. Bueno, entonces, partir de la definición está muy difícil, puesto que no existe la definición de filosofía. Otro punto, tampoco podemos acudir a la historia misma de la filosofía, como que tampoco ayuda mucho abordar las diferentes doctrinas, sistemas, corrientes, movimientos, pensadores que se han dedicado a la filosofía, porque vamos a ver que hay escuelas tan disímiles, tan diferentes, visitar, valga la expresión, la historia de la filosofía y entonces nos encontraremos con eclecticismo y escepticismo, con aristotelismo y platonismo, o con el epicureísmo y estoicismo, con el cartesianismo, con el racionalismo, el empirismo, el idealismo, el materialismo. Es decir, hay muchos ismos y cada uno de ellos pues tiene sus fans, tiene sus partidarios, tiene sus representantes, pero en lugar de verlos como una unidad, pues como que parece que hay una división entre todos ellos. Tampoco la filosofía tiene un solo método. También escucharán que existe el método fenomenológico o el método discursivo, un método racional, un método empírico, un método mayéutico, un método analítico, o sea, toda una clase de métodos o una pléyade de métodos. Entonces, tampoco tiene la filosofía un solo método como lo tienen, digamos, aparentemente la ciencia, el método científico. No, en filosofía no existe un método, son varios métodos. Tampoco podemos acercarnos mucho a la filosofía preguntándonos cuál es su objeto de estudio. No puedo decir que el objeto de estudio o de reflexión o meditación de parte de los filósofos sea la vida, o sea la materia, o sea la energía, Dios, el amor.
el hombre, o sea, no, porque sabemos que cualquier cosa puede ser el punto de partida para hacer filosofía. No existe entonces un solo objeto de la filosofía. Todo puede ser susceptible al ojo del filósofo. No nos queda otra más que filosofar. Es decir, que nosotros mismos nos aventuremos, que nosotros mismos nos arriesguemos a pasear, a caminar por el mundo de la filosofía. Pero hay que hacerlo a cuenta propia. Yo no te puedo decir a qué sabe la naranja si tú nunca has probado una naranja. Y por más que yo haga un esfuerzo por explicarte a ti a qué sabe la naranja, tú solamente lo vas a saber cuando tú la pruebes. Y esto me recuerda uno de los tantos cuentos de Anthony de Melo en El canto del pájaro. Se llama Come tú mismo la fruta. En cierta ocasión se quejaba un discípulo a su maestro. Siempre nos cuentas historias, pero nunca nos revelas su significado. El maestro le replicó, ¿te gustaría que alguien te ofreciera fruta y la masticara antes de dártela? Bueno, a mí no. A mí no me gustaría que alguien probara primero mi comida y después de que él la masticara me la diera para comer yo. Igual sucede con la filosofía. A veces los jóvenes y no tan jóvenes luego me dicen, y bueno, ¿y cuál es la respuesta? ¿O cuál es la solución? ¿O cuál es la última palabra sobre tal asunto? No, eso lo tienes que hacer tú. Es tarea tuya. Yo te podría decir mi posición, mi postura, lo que yo creo, lo que yo he reflexionado, pero la tarea de filosofar es tarea tuya. Entonces, si tú quieres aprender a nadar, tienes que meterte a la alberca o al mar. Si tú quieres aprender a filosofar, tienes que meterte al mundo de la filosofía. Que en cierta medida esa también era una de las funciones de Kant. Kant decía que él no iba a enseñar filosofía, sino que iba a enseñar a filosofar. La filosofía entonces es para algunos de nosotros una verdadera necesidad. Algo que, vaya, casi nos despertamos con esta actitud, con esta posición ante el mundo y que por más de que queramos deshacernos unos momentos de ella, como que no nos deja en paz. Como también les mencioné a ustedes, la filosofía no lo es para las multitudes, no es para las muchedumbres, solamente es para ciertos espíritus. ¿Por qué? También decía Hegel en otra parte que no filosofa el que quiere, ni el que puede, sino el que de una u otra manera ha sido elegido o ha sido herido por la filosofía. La filosofía nace, lo estoy diciendo mal, la etimología de la filosofía, ustedes lo saben, pues es de filos, amor, amigo, amante, sofía, sabiduría. Esa es la raíz etimológica, amor a la sabiduría. Ahora, ¿quién fue el primero en nombrarse, en autonombrarse como filósofo? Bueno, cuenta la tradición que fue Pitágoras. Ustedes recordarán que un poquito antes existían los famosos 7 sabios, los 7 sabios de Grecia. Fíjense, son los sabios de Grecia, no los filósofos de Grecia. Y entonces el rey León te dicen otras traducciones, le dice a Pitágoras, tú también eres un sabio. Y él dice, no, yo no soy un sabio, yo soy un filósofo. ¿Dónde encontramos esta anécdota? Bueno, yo les recomiendo un libro que se llama Vida de los filósofos más ilustres, de Diógenes Laercio. Diógenes Laercio, pues sería como que una especie de periodista, permítame la expresión, una especie de paparazzi de nuestro tiempo. O sea,
Diógenes Laercio nos cuenta anécdotas, chismes sobre los filósofos, así como encontramos en las revistas, en los kioscos o en los establecimientos de periódicos que nos dicen que tal actor tiene un yate, que tal actriz tiene no sé cuántos amantes, que un cantante ya se hizo alguna operación, y así esas revistas que nos cuentan vida y obra, que la verdad ni nos importa o a mí ni me interesan, pero que nos cuentan la vida y obra de los famosos, pues Diógenes Laercio hace lo suyo. Y entonces, gracias a él, sabemos la anécdota. León Tirano le preguntó a Pitágoras quién era, y él dijo, filósofo. ¿Y qué hace un filósofo? ¿No? ¿Qué hace un filósofo? Pitágoras comparaba la vida humana a un concurso festivo de todas las gentes. Pues así como unos vienen a él a luchar, otros a comprar y vender, y otros, que son los mejores, a ver. También en la vida, unos nacen esclavos de la gloria, otros cazadores de los hombres, y otros filósofos amantes de la virtud. Me gusta esta comparación. En un torneo deportivo, en unos juegos, pues están los protagonistas, los que juegan. En un partido de béisbol, pues están ahí los 18 jugadores y uno los ve. También están los fanáticos, los que ya sabes, no se están comiendo ahí el hot dog, se están comiendo ahí la torta ¿no? y están gritándole de cosas a los jugadores, en fin. Dice, pero hay otros que son los espectadores, los que contemplan tanto a los del espectáculo como a los que están observando o viendo o entusiasmándose en el partido. Esos son los filósofos. Los filósofos contemplan. Es la contemplación, es la teoría. De ahí viene su raíz. El espectador, el verdadero espectador. Obviamente el que está ahí chiflando y el que está ahí diciendo estas groserías o lo que sea, ese no es un espectador. Pero el espectador, digo, por alguna razón Ortega y Gasset, a una revista que él dirigió, que él fundó, se llamaba El Espectador. Porque es la tarea del filósofo, ser un espectador, tratar de llegar a la raíz, a la profundidad, a la razón de ser de lo que hay, de lo que se observa, de lo que sucede, de lo que pasa, de lo que se hace. Eso hace el filósofo. Esto nos cuenta Pitágoras o Diógenes Laercio sobre Pitágoras. Pero Platón, mi querido Platón, pues también aborda el mismo tema. Platón, que en sus diálogos constantemente habla de la filosofía, nos cuenta un mito. Digo, si hay algún campeón en elaborar mitos entre los filósofos griegos, ese es Platón. Platón elaboró muchísimos mitos. Y hay un mito, un cuento brillante, inteligente, como todo lo de Platón, que se encuentra en el banquete. Entonces, en el banquete nos habla del Eros, del filósofo. Y te lo voy a leer porque vale la pena la lectura del mito del origen de la filosofía, que es el origen de Eros. Dice así en el banquete: cuando el nacimiento de Afrodita, hubo entre los dioses un gran festín por el nacimiento de Afrodita, en el que se encontraba, entre otros, Poros, hijo de Metis. Después de la comida, Peña se puso a la puerta para mendigar algunos desperdicios.
En este momento, Poros, embriagado con el néctar, porque aún no se hacía uso del vino, salió de la sala y entró en el jardín de Zeus, donde el sueño no tardó en cerrar sus cargados ojos. Entonces Penia, estrechada por su estado de penuria, se propuso tener un hijo de Poros. Fue a acostarse con él y se hizo madre de Eros. Por esta razón, Eros se hizo el compañero y servidor de Afrodita, porque fue concebido el mismo día en que ella nació. Además de que el amor ama naturalmente la belleza y Afrodita es bella. Y ahora, como hijo de Poros y de Penia, he aquí cuál fue su herencia. Por una parte, siempre pobre, y lejos de ser bello y delicado, como se cree generalmente, es flaco, desasiado, sin calzado y sin domicilio, sin más lecho que la tierra, sin tener con qué cubrirse, durmiendo a la luna, junto a las puertas o en las calles. En fin, lo mismo que su madre, está siempre peleando con la miseria. Pero, por otra parte, según el natural de su padre, siempre está a la pista de lo que es bello y bueno. Es varonil, atrevido, perseverante, cazador, hábil, ansioso de saber, siempre maquinando algún artificio, aprendiendo con facilidad, filosofando sin cesar, encantador, mágico, sofista. Por naturaleza no es ni mortal ni inmortal, pero en un mismo día aparece floreciente y lleno de vida mientras está en la abundancia y después se extingue para volver a revivir a causa de la naturaleza paterna. Todo lo que adquiere lo disipa sin cesar, de suerte que nunca es rico ni pobre. Ocupa un término medio entre la sabiduría y la ignorancia. Vaya. Bueno, y le sigue, pero ya le paré ahí. El filósofo Eros es hijo de Poros, la abundancia, la riqueza, la sabiduría, pero también es hijo de Penia, la pobreza, la miseria, la ignorancia. Y entonces Eros, el filósofo, quiere ser como el padre, aspira a la sabiduría, pero nunca alcanzará la sabiduría porque está cargando la naturaleza de su madre. Y entonces por eso es un ser intermedio entre el sabio y el ignorante, que busca siempre el saber, aunque nunca lo alcanza. Por eso el filósofo es una persona que suspira, anhela, apetece, quiere, ama, pues la sabiduría. Esa es la explicación del filósofo según Platón. Porque según Platón, ningún dios filosofa, pues claro, porque el dios ya es sabio, ¿no? Entonces, no hay necesidad de filosofar porque ya es sabio. Y el ignorante tampoco filosofa porque en su ignorancia cree que lo sabe todo. Entonces, es un ser intermedio. La filosofía entonces es amor. Es una actitud de amor, pero de amor al saber. Ahora, ¿por qué los hombres comenzaron a filosofar? ¿Por qué? O sea, ¿qué nos movió a filosofar? Aristóteles dice de manera atinada en su libro de la metafísica. Dice Aristóteles, lo que en un principio movió a los hombres a hacer las primeras indagaciones filosóficas fue, como lo es hoy, la admiración. Vean, la admiración. Los hombres comenzaron a filosofar porque se admiraron, porque se maravillaron,
porque se asombraron de las cosas. Entonces, para comenzar a filosofar hay que admirarse. Pero si tú y yo caemos en un estado de indiferencia, de apatía, de desinterés por las cosas, por eso no filosofamos. Ustedes conocerán otras anécdotas, ¿no? La típica anécdota de Newton, que se le cae la manzana en la cabeza y entonces empieza a hacer preguntas. Bueno, ¿y por qué caen las cosas, no? Dice la anécdota. ¿Por qué caen las cosas? Entonces, la admiración es el punto de partida para comenzar a hacer una labor filosófica. Esto lo dice Aristóteles, pero también lo dice su discípulo más aventajado medieval. Me refiero a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, en su Suma contra los gentiles, dice él, en el libro tercero, capítulo 25, dice Tomás de Aquino, naturalmente se encuentra en todos los hombres el deseo de conocer las causas de todo lo que aparece. Por ello los hombres empezaron a filosofar por la admiración, ¿ven cómo repite Aristóteles? Por la admiración que sentían por aquellas cosas que se manifestaban, aunque ocultaban sus causas. Y una vez encontrado las causas, descansaban. ¿Sí? Tú a veces cuando te estás preguntando algo y quieres saber el por qué, quieres saber el origen, quieres conocer la causa, vaya, a veces ni duermes, ¿no? Se te quita el sueño, te da hasta insomnio, por querer saber el porqué de algo. Y dice también brillantemente Tomás de Aquino, siglo XIII, que ya cuando encontramos las causas, ¿no? Descansamos. Bueno, esta es una posición. Otros dicen que el origen de la filosofía, pues sí, puede ser la admiración, pero también la duda. Y entonces cuando hablamos de la duda, pues estamos pensando en un filósofo como Descartes. Entonces el hombre comenzó a filosofar porque tenía dudas. Y más con Descartes, con su duda metódica. Pero la otra posición que me encanta y se las voy a compartir es la de Karl Jaspers, siglo XX. Dice Jaspers que el origen de la filosofía no es solamente la admiración ni la duda, sino la experiencia de las situaciones límite. Esto es muy de Karl Jaspers, siglo XX. O sea, ¿qué nos empujó? ¿Qué nos orilló? ¿Qué nos arrastró a filosofar? Según Jaspers, además de la admiración y de la duda, la experiencia de las situaciones límite. Oiga, ¿y cuáles son las situaciones límite? El miedo, el sufrimiento, la culpa, la miseria, la lucha, la insatisfacción, la incertidumbre, la enfermedad, la muerte. Estos son ejemplos de situaciones límite. Hay algunos de nosotros que nos encontramos en una situación muy cómoda, de confort, ¿no? Como decimos, ¿no? Está en su situación de confort, ¿no? Pues sí, digo, situación de confort, pues quiere decir, pues estoy cómodo, ¿no? Pero hay cosas que nos sacan de nuestra situación cómoda, tranquila, como es esto, como es la muerte, la enfermedad, la frustración, el fracaso, el dolor, etcétera. Y entonces eso nos orilla a preguntar simple y sencillamente ¿por qué? Recuerda que el mismo Agustín de Hipona, siglo V, decía que él se había convertido en un problema a raíz de la muerte de uno de sus mejores amigos. Entonces, a veces algunos de nosotros, pues tenemos que llegar a tocar fondo para hacer filosofía. Bueno, esto es lo que dice Jaspers. Hay otros, punto y aparte, que también dicen que la filosofía es inútil. Bueno, habría que preguntarse
¿Qué entienden por utilidad o inutilidad? Otra vez, Platón. Platón nos narra el encuentro que tiene Calícles con Sócrates. Recuerda que Sócrates es el protagonista de casi todos los diálogos de Platón. Y en este diálogo que está entre Calícles y Sócrates, Calícles le dice a Sócrates que está bien que se dedique a la filosofía, pero como pasatiempo. Que está bien que se dedique a la filosofía, pero como una actividad juvenil, que hay cosas más importantes, que hay, como nos dicen siempre, ¿no? Hay cosas más importantes que filosofar. Y entonces, la pregunta es, bueno, la filosofía ciertamente es inútil. Ojo, sé lo que estoy diciendo. Porque la filosofía no es útil para otra cosa. A ver si me explico. Un lapicero es un útil. Sirve para escribir. O no sé, un celular es un útil para comunicarme con las personas. Un libro es útil. Un automóvil es útil. La misma laptop, la computadora, etcétera, es útil. Estamos rodeados de cosas útiles. El pizarrón es útil. Muchas cosas son útiles, pero no todo es útil. Lo que pasa es que estamos enfrascados en un medio en donde nos han enseñado que si algo es útil, es valioso. Lo repito, si es útil, es valioso. Y yo me atrevo a decir, bueno, no solamente yo, o sea, que hay muchas cosas que son inútiles y son valiosas. Un atardecer es útil. Una flor es útil. Una obra de arte es útil. A ver, hay que ir con despacio. Si yo digo que un automóvil es útil, ¿no? Incluso decimos, es un medio. Decimos, medio de transporte. Decimos, medio de comunicación. Medio educativo. Medio. Y el medio no es lo más importante. Lo importante no es el medio. Lo importante es el fin, ¿no? El fin. O sea, aquí estoy haciendo una distinción entre medios y fines. Y la filosofía no es un medio para ninguna otra cosa. La filosofía es un fin en sí misma. Por eso no sirve para algo. Es un fin. Como, perdón, jóvenes, las personas somos inútiles. Entonces, cuando te diga a tu mamá, eres un inútil, agradécele. Porque las personas no somos útiles. Somos inútiles. Somos fines en sí mismos. Entonces, cuando te digan que eres inútil, dile gracias. Porque útiles las cosas. La filosofía es inútil. Porque vale, porque es un fin en sí misma. La filosofía entonces, ¿qué es? Bueno, Heidegger, ya voy a concluir. Heidegger nos dice que la filosofía es el extraordinario preguntar por lo extraordinario. El extraordinario preguntar por lo extraordinario. O sea, el filósofo pregunta, cuestiona, pone entre paréntesis, como diría Husserl, las cosas, los seres, lo que hay. Esta expresión, lo que hay, así como diría Agustín Basabe, lo que hay. Lo pone entre paréntesis. Es una actividad extraordinaria sobre cosas extraordinarias. Sí, es un cuestionar, es un preguntar, es un darle fin a muchas certezas. Concluyo con una de las palabras, bueno, con un escrito de probablemente el más grande filósofo español del siglo XIX, Jaime Balmes. Ah, qué bien me cae Jaime Balmes. Dice Jaime Balmes en su libro Filosofía Elemental, dice,
Mal comprende la filosofía quien la mira como un conjunto de vanas cavilaciones sobre objetos poco importantes. El hombre, el universo, Dios, son sin duda objetos de alta importancia. Y tales son los objetos de la filosofía. Todo lo que existe y puede existir no es objeto de escasa importancia. Y todo lo que existe y puede existir es objeto de la filosofía. ¿Existo? ¿Qué soy? ¿De dónde he salido? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué es ese conjunto de objetos que me rodean y me afectan? ¿Ha dimanado de otro? ¿Cuál es este origen? ¿Quién se atreverá a decir que estas son cuestiones de poca importancia y que no merecen nuestra atención? Si esto no es importante, ¿dónde está la importancia? Si esto no es digno de ocupar al hombre, ¿dónde se hallará algo que lo sea? Espero que de una u otra manera, pues, con esta muy breve introducción, les haya dicho por qué a mí la filosofía me apasiona tanto. Gracias por su atención. Qué bonito.